Padre Santo, te quiero dar muchas gracias, primeramente porque me has dado la vida, Señor, y también porque me has dado el honor y el privilegio de poder compartir con mis hermanos tu palabra, Señor. Padre, te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, que sea hablando a través de mí, Señor, y no sea yo. Y Señor, te quiero pedir de una manera especial que la palabra que escuchemos el día de hoy, Señor, quede bien sembrada en nuestros corazones, Señor, para que pueda dar un buen fruto, Señor. Que nuestros corazones sean buena tierra, Señor, lista y dispuesta para recibir tu palabra, Padre Santo. Que no entre por un oído ni salga por el otro. Y Padre, te pido que tú nos libres de distracción, de calor, de sueño, Señor, para que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, a lo que nos quieres compartir el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar y quisiera que pudiéramos iniciar nuestro tema. Nuestro tema el día de hoy va a ser sobre la lengua. Un aspecto muy importante en la vida del cristiano es la lengua. Si pensamos, hermanos, si nos ponemos a pensar, la lengua, este órgano que tenemos en nosotros, es un órgano muy útil, ¿verdad? Nos ayuda a poder gustar las cosas, en el sentido del gusto. ¿A cuánto no les gusta poder disfrutar un buen pozole? Unos buenos tacos de birria, ¿verdad, hermanos? Una ensalada, así de frutas, todo bien rico, hermanos. ¿Verdad? Es muy importante la lengua. Pero también la lengua es muy importante para nosotros porque nos ayuda a comunicarnos, nos permite, nos habilita la comunicación. Existe el lenguaje, el habla, nos permite transmitir un mensaje, compartir nuestros pensamientos y también transmitir conocimientos. Así que la lengua tiene una importancia muy grande en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada ser humano. Pero la lengua tiene funciones especiales. ¿Y cuáles son estas funciones especiales? Como vamos a ver a continuación, la lengua funciona como una guía para el cuerpo. En la lengua hay poder y también la lengua puede edificar o puede destruir. Así que, hermanos, les invito a que me puedan acompañar en sus Biblias, en la carta de Santiago, capítulo 3. Me indica con un amén cuando ya lo tengan, por favor. Carta de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Se nos habla, hermanos, aquí de la gran relevancia que tiene la lengua en el ser humano. ¿Por qué?
Así como con los caballos, que se les pone un aparatito, una barrita en la boca, y solamente con esa barrita pueden controlar todo el movimiento del caballo, pueden dirigir todo su cuerpo, al igual que una gran nave, un gran barco con un pequeño timón, es que pueden dirigir semejante armatoste, semejante nave. Asimismo, tiene ese mismo poder la lengua sobre nuestras vidas. ¿Y qué es lo que podemos aprender, hermanos, de estos versículos que acabamos de leer? Primeramente, versículo 1 dice que no nos hagamos maestros muchos de vosotros, siendo que recibiremos mayor condenación. A veces tenemos la urgencia o la necesidad de volvernos maestros de alguien más. Sin embargo, cuando uno es maestro, se le exige más. Tiene un estándar más estricto con el cual debe cumplir. Y a veces no los cumplimos, hermanos. Así que no tengan esa urgencia. No se hagan maestros muchos de vosotros, porque hay una mayor condenación. Se exige de manera mayor a quien es maestro que al que es estudiante, que al que es alumno. También, versículo 2 menciona: todos ofendemos muchas veces. De alguna manera, nadie está exento. Pero aquel que no ofende en palabra, aquel varón es perfecto. Resulta que es muy maduro. Es perfecto porque ha aprendido a refrenar su lengua y no ofende a nadie. Y al aprender a refrenar su lengua, controla todo su cuerpo. Entonces, si uno aprende a controlar la lengua, es capaz de controlar todo el cuerpo, así como con el caballo o con la nave. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Puede ser cosas buenas, puede ser de cosas malas, pero la lengua se jacta, se engrandece, se enorgullece de muchas cosas. Y quisiera que pusiéramos especial atención en el versículo 6, que dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Si recordamos, hermanos, nuestro pastor nos enseñó que muchas veces la palabra maldad en la Biblia se refiere a la iniquidad del hombre. Y recordemos que la iniquidad es hacer nuestra propia voluntad. En la versión en inglés King James Version, que es muy apegada a la original que existía antes, dice que la lengua es un mundo de iniquidad. ¿Sí? Pero después dice, en el versículo 7, toda naturaleza de bestia, de ave, de serpientes y de los seres marinos es capaz de ser domada. Sin embargo, no hay un hombre que pueda domar la lengua. Y esto es una verdad, hermanos. Es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos a domar nuestra lengua, pero no va a ser en nuestras propias fuerzas. Va a ser a través de la ayuda del Espíritu Santo y a través del sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros, que nos ha dado salvación. En nuestra propia naturaleza no está el poder lograr controlar nuestras palabras, nuestra boca, nuestra lengua. A veces le damos rienda suelta. ¿Cuántas veces uno no ha querido decirle todas sus verdades a una persona cuando se atraviesan en el tráfico? O a alguna persona que está como cuchillito de madera. Muele, 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 muele. Y entonces dice uno: no, ya, me tiene hasta la coronilla. Que casi, hermanos, dice uno, perdón por la expresión, pero ya estuvo suave. Ya, me tienes hasta la coronilla. Y le quiere decir toda la lista de sus verdades. Sin embargo, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de domar, controlar, medir nuestra lengua, nuestras palabras. Al lograr esto, hermanos, logramos medir, controlar el cuerpo. También dice que la rueda de la creación es el ciclo de la naturaleza del hombre, que al ser inflamada se refiere a malas suposiciones, malos entendidos. Hablamos de tergiversaciones, de que uno dijo una cosa y la otra persona escuchó otra, como el famoso dicho de el sordo no oye, pero bien que compone. También hablamos de falsedades, falsos testimonios, calumnias, entran también los celos, las envidias,
la ira y la malicia. Todo esto, todos estos son llamas que son las que destruyen. Son esas llamas de fuego de la lengua. Ahora repetimos, la lengua no puede ser domada por nuestras propias fuerzas, salvo por la ayuda a través del Espíritu Santo. También muy importante aclarar, ¿qué pasa si le damos rienda suelta a la lengua? Se vuelve un veneno mortal. Decíamos que la lengua puede edificar o puede destruir. Un ejemplo, con los niños cuando están creciendo, cuando se están desarrollando en su carácter, en su percepción de ellos mismos, si uno le dice, estás bien menso, y se lo repite una y otra vez, el niño crece pensando que es menso y tal vez tenga un potencial increíble. Pero ¿qué pasa si una mamá le dice, ánimo hijito, tú puedes, vamos a lograrlo? Otra vez, vamos a la tabla del 7, 7 por 1, 7 por 2, lo vas a lograr. Y entonces empieza a edificar la vida de su hijo. ¿Qué diferencia hay? La mamá edifica la vida de su hijo, no lo destruye. Cuando damos rienda suelta a nuestra lengua, hermanos, se vuelve un veneno mortal. También, hermanos, no podemos ahora sí que pedir de dos partes, de dos platos, de dos platillos, de dos guisos. No puede haber en la lengua bondad y maldad. No puede haber bendición y maldición. Es muy importante, hermanos, porque dice la palabra que con la lengua bendecimos a Dios y Padre, al Dios y Padre, pero también al mismo tiempo maldecimos a los hombres. Punto y seguido, o también como aparte de esto, esos hombres fueron hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Una de las versiones de estudio, una de las Biblias de estudio que tenemos en casa, con las cuales nos preparamos, menciona que cuando uno desprecia, uno maldice la creación, está maldiciendo al Creador también. Y si una persona maldice a la creación de Dios, está maldiciendo al mismo tiempo al Creador. Así que, hermanos, pregunto, ¿una lengua que tiene rienda suelta está bien o está mal? Está mal. Hay que aprender a controlarla, a domarla. Menciona también la palabra que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. En una versión en inglés, hermanos, me gusta mucho, que dice que no se puede sacar agua limpia y fresca de un pozo lleno de lodo. Si aquí tuviéramos ahorita, hermanos, un pozo de lodo y yo sacara un vaso, ¿sería posible que yo sacara agua limpia? ¿Esa agua sería potable? ¿Alguien quisiera agüita de lodo? ¿Verdad que no, hermanos? ¿Cómo puede ser entonces que haya bendición en nuestras lenguas y al mismo tiempo maldición para los hombres? Es importante que como hijos de Dios domemos nuestra lengua. Domando nuestra lengua aprendemos también a domar todo el cuerpo. Pero recordamos, no es en mis propias fuerzas, sino es a través del Espíritu Santo. Quisiera que me pudieran acompañar también al libro de Proverbios, capítulo 18, y vamos a leer dos versículos, versículos 20 y 21. Mencionábamos hace un momento que la lengua también tiene poder, y aquí lo vamos a encontrar. ¿Ya lo tienen, hermanos? Proverbios capítulo 18, versículos 20 y 21. Versículo 20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Palabras fuertes y claras, hermanos, pero vamos a profundizar un poco. Hay una realidad. Uno va a ser llenado, cada uno de nosotros vamos a ser llenados del fruto de nuestras palabras, de nuestra boca. Y también vamos a cosechar un fruto consecuencia de estas mismas palabras. Puede ser bueno o puede ser malo. ¿Qué significa, hermanos? Lo que hablemos, al final vamos a cosecharlo y vamos a ser saciados de esas palabras. ¿Qué es lo que estamos hablando, hermanos? ¿Qué cosas hablamos? ¿Hay bendición en nuestra boca o hay maldición para los hombres? ¿Cuáles son las palabras que están saliendo de nuestra boca, hermanos?
En la lengua hay un poder de vida o de muerte, para edificar o para destruir. Si este poder, hermanos, se usara de manera correcta, esto podría prolongar la vida de una persona, y enseguida lo vamos a ver. Los cristianos, hermanos, mucha atención a lo que voy a mencionar a continuación. Cuando un hijo de Dios, un cristiano, un creyente, habla constantemente con duda, está hablando muerte. ¿Cómo así, hermano? Cuando un hijo de Dios habla con dudas constantemente, no está hablando la palabra de Dios, no está hablando vida. Hay un ejercicio, hermanos, que a mí me gusta mucho, que es orar la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy leyendo un texto, oro conforme a lo que está escrito en el texto. Uno de mis textos favoritos, hermanos, es Efesios 3:20. Dice que Dios hace mucho más de lo que pedimos y mucho más de lo que podemos entender. Y en mis oraciones, hermanos, cuando yo oro y le pido a Dios por algo, le pido a Dios, yo reconozco que tú siempre vas a hacer mucho más de lo que te pido y mucho más de lo que yo pueda entender. Estamos orando la palabra, estamos ejerciendo la palabra, estamos hablando vida, pero si tengo dudas, dice Santiago, si no mal recuerdo, en unos capítulos más adelante de donde estábamos, cuando se quiere pedir sabiduría, si a alguien le falta sabiduría, pídala, pero que la pida con fe, no dudando nada, porque si no son como las olas de mar que van y vienen. Entonces, hermanos, si no hablamos con seguridad, con esa fe, estamos hablando con dudas constantemente, entonces, hermanos, no estamos hablando vida, estamos hablando muerte. Como hijos de Dios tenemos y debemos tener la certeza y la seguridad de que lo que vamos a hablar, poniéndolo delante de Dios, tiene que ser con seguridad. Un ejemplo, estoy pasando una situación difícil en el trabajo. Señor, yo sé que tú estás en control, te entrego esta situación, haz tu voluntad. Que no gobierne mi carne, que no gobierne mis sentimientos, mis emociones. Me siento muy frustrado, pero que no gobierne mi persona. Te lo entrego a ti, haz tú la obra, Señor. Ayúdame a resolver esta situación. Caso muy contrario, híjoles, es de que, no, es que el niño ya se me enfermó y qué tal que le pase algo. No, yo sé, Señor, que tú eres bueno, pero es que ve cómo está el niño y qué voy a hacer, Señor, y entonces y luego hay que pagar las facturas y demás. ¿Se está hablando vida, hermanos? No. ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está esa seguridad? ¿Dónde está nuestra convicción de que Dios es todopoderoso, que puede derrotar gigantes? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, debemos tener seguridad, orar la palabra, hermanos, tener esa convicción que si oramos, que sea con fe. Si pedimos algo, que sea con fe, sin dudar nada. Hermanos, nuestro Dios es el Dios que gobierna todo, Dios por encima de todo, creador de los cielos, de la tierra, dueño de todas las riquezas que hay en este planeta, dueño de las estrellas, de las galaxias, de todo lo que hay en el universo. Y nos vamos a poner a dudar de que si me puede ayudar o no me puede ayudar, de que si puede o no puede con esta situación. Hay un gran impacto, hermanos, que hay en nuestras palabras, en la forma que hablamos. Nuestra lengua tiene un gran poder. Puede ser para vida o puede ser también para muerte, hermanos. Quisiera que vayamos ahora a la carta de Pedro, primer carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 8 al 12. Dice la palabra de Dios: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala,
porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Cuán importante, hermanos, es la lengua en la vida de un cristiano. Hablamos del testimonio. Debemos dar buen testimonio, ¿verdad? Pero doy un buen testimonio. Caso sencillo, hermanos, de la vida cotidiana. Están jugando el clásico. Y estamos los hermanos en Cristo, reunidos, apoyando cada quien a su equipo. Y se enoja y uno le da rienda suelta a la lengua. No, están haciendo falta, lo que se tenga que decir. Y supongamos, hermanos, que hay un amigo que no es cristiano y dice, pero si ellos están hablando igual que yo, ¿qué diferencia hay? Es fuerte, ¿verdad, hermanos? ¿Dónde quedó el testimonio? No, hermano, espérame, es que es el partido, es el clásico. ¿Y el testimonio? ¿Y nuestra obediencia a Dios? Hay que refrenar nuestra lengua, hermanos. Muy bien. Dice, aquel que quiere amar la vida. Pedro está citando el libro de los Salmos, capítulo 34, versículos de 12 al 16. Aquella persona que guste amar la vida y que desee ver días buenos, tiene que cumplir ciertos requisitos. Número 1, refrene su lengua de mal. No hablemos mal, hermanos. El versículo anterior, el 9, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Recordemos, hermanos, que maldecir es decir mal. No hablemos maldad en contra de las personas. Si alguien se nos metió, no le voy a decir el mal en el carro, en el camino. Alguien está acusándonos, levantando falso testimonio de nosotros. No levantamos maldición, no hablamos mal de aquella persona. No devolvamos mal por mal, maldición por maldición. Por el contrario, hay que tener un grado de madurez superior porque hay que hablar bendición. El Señor se hará cargo de tratar con aquella persona. Pero mi responsabilidad como hijo de Dios, mi responsabilidad como hijo, como hija, delante de mi Padre Celestial es hablar bendición. No, es que me da mucho coraje. Tienes que hablar bendición. No, es que se me queda atorado el coraje. Es que tienes que hablar bendición. Es difícil, ¿verdad, hermanos? A veces sentimos que el Señor nos está probando todavía más. Hermanos, nosotros tenemos que hablar bendición, ser esa sal y esa luz para el mundo, aunque sea difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser todo color de rosa. Es difícil. Mi papá me enseñaba que el trabajo más difícil es cuando tienes que trabajar con las personas. ¿Por qué? Porque cada uno es distinto de otro y cada quien tiene su propio carácter. Hermanos, ¿no han conocido a alguien de que cuando toma una decisión nadie lo baja de su caballo? Esté equivocado o no, nadie lo baja de su caballo. Nadie lo hace entender. Y luego dicen, yo sé que estoy mal, pero no cambio de decisión. Hermanos, ¿qué clase de testimonio sería ese? Y entonces, ¿cómo voy a desarrollar una conversación con esta persona? Es difícil, pero aún así tengo la responsabilidad delante de mi Padre, delante de mi Dios, el hablar la bendición. Regresamos en el 10. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Quiere que le vaya bien, que sus labios no hablen engaño. Hay un dicho popular, que el que no tranza no avanza. Hermanos, es del diablo, hermanos, maligno. El que no tranza no avanza. Hermanos, eso es mente pero entenebrecida, de verdad. Tenemos que trabajar con honradez, tenemos que trabajar con integridad, con honestidad. Entonces, no hablen engaño. Apártese del mal, versículo 11, y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Por qué?
porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Señor, yo te entrego esta situación, tengo un conflicto aquí con el vecino, te la entrego. Por más que intento ser cordial, llevarme bien, busca cualquier detallito para sacar un pleito, para sacar un conflicto. El día de ayer que si dejé la llanta mirando hacia la derecha, el día de hoy que la dejé mirando hacia la izquierda, que si dejé la persiana abierta, que el volumen estaba muy alto, estaba escuchando alabanzas pero se estaba quejando de que estaba muy alto. Hermanos, decimos: Dios, ¿qué hago? Hablar bendición no es fácil, no es sencillo, pero es nuestra responsabilidad delante de Dios. Amén. Mencionó esto otra vez, la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Dice que el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. La venganza no va a ser nuestra, hermanos. La justicia no va a ser la nuestra, no va a ser impartida por nosotros. Va a ser nuestro Dios, nuestro Padre, quien va a actuar de manera justa y correcta, como Él sabe que debe ser. No como nosotros querramos. Pero mi responsabilidad delante de mi Dios, de mi Padre, es hablar bendición. Amén. Muy bien, continuemos, hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos aplicados de la lengua. Voy a mencionar uno actual y después nos vamos a enfocar aquí ahorita en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero hay unas tribus en las Islas Salomón, cerca del mar. No recuerdo si es del mar Pacífico. Pero estas tribus tienen una manera muy peculiar de talar árboles. Si el árbol es demasiado alto, demasiado grande, que con sus hachas no pueden cortarlo, esta es la dinámica que ellos hacen, hermanos. Se juntan varios alrededor del tronco del árbol y empiezan a maldecir al árbol con todas sus fuerzas, con gritos, usando toda la fuerza de sus pulmones. Y esto no lo hacen una o dos o tres veces, lo hacen repetidas veces, lo hacen por varios días, unas semanas, aproximadamente 30 días. Y están maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo al árbol. Aproximadamente 30 días después, el árbol está derribado. ¿Por qué? El pensamiento de estas personas es: matamos el espíritu del árbol. Suena loco, pero es verdad, hermanos. Vamos a verlo ahora en la palabra de Dios. No vamos a leerlo todo, hermanos, pero en el libro de Números, capítulo 14, versículos 36 al 38. Dice la palabra de Dios: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, estos son los espías que fueron, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando a aquel país, la tierra prometida. Dice: aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Sus palabras tuvieron una consecuencia, una mala consecuencia. Dios prometió: esta tierra va a ser lo mejor para ustedes, se van a apoderar de ella, la van a conquistar. Van y regresan, ¿y qué dicen? Dan un mal reporte. No, es de que allá hay gigantes y nosotros somos como langostas. No hay que ir allá. Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Allá estábamos mejor. Allá había ajos, había cebollas, teníamos pepinillos, teníamos carne. Sí, pero la pasaban muy mal en esclavitud. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de las palabras de estos hombres? Dan un mal reporte, esas son sus palabras, dan un mal reporte y luego hacen que la congregación murmure en contra de Dios, en contra de Moisés. Y hubo una consecuencia ahora sí para ellos. Pagaron con sus vidas por hablar mal. Vamos a otro, hermanos. Vamos al libro de Samuel, primer libro de Samuel, 21. Me indican cuando ya lo tengan. En el capítulo 21 dice: David huye de Saúl. David llega a una ciudad llamada Nob y llega con un sacerdote llamado Ahimelech y le pide que le dé de comer y le pide un arma. Ahimelech le dice: ok, está bien, mira, no tengo pan que pueda darte,
como un pan normal, pero tenemos acá los panes que se presentaban delante de Dios y se los da. Y ahí mismo tenían una espada, la espada de Goliat, y se la entregan. Y entonces David escapa. ¿Por qué pasa esto? Porque David venía huyendo de Saúl. Si vamos al capítulo 22, menciona los primeros versículos a dónde se fue David, que estuvo con unos hombres en una cueva, sí, se hace líder, pero en el versículo 6 en adelante dice que Saúl escuchó que se sabía de David y de lo que estaban con él, y Saúl estaba sentado en un lugar llamado Gabaa, y luego Saúl le dice a sus siervos: ¿acaso David también les dará a ustedes tierras, viñas, y los hará jefes? ¿Les dará un lugar militar, un lugar de honor, para que entonces se vayan con él y conspiren contra mí? Y en el versículo 9 dice que Saúl tenía un siervo llamado Doeg, que era edomita. Él era el principal de los siervos de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Isaí, David, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová. El sacerdote consultó por David a Dios, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Si nosotros leemos el capítulo 21, veremos que en algún momento se encuentra o está Doeg el edomita por la ciudad de Nob, y se da cuenta de que viene David y que va con el sacerdote. Entonces por eso es que Doeg tenía esta información. ¿Cuál es el resultado de este acontecimiento? Dice, más adelante, el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda su casa. Saúl le pregunta: oye, ahora, hijo de Ahitob. Ahitob le responde: heme aquí, señor mío. ¿Por qué has conspirado contra mí?, pregunta Saúl. Entonces Ahimelech responde: ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, que también es tu yerno, que te sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. O sea, no era la primera vez que este hombre consultaba a Dios por David. Dice: lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Este sacerdote no tenía idea del por qué David había ido no sabía que estaba huyendo de Saúl. En el capítulo 21, David le dice que venía en una misión muy importante, muy urgente, que se salió sin comida, se salió sin su espada, por eso es que le pide alimento y le pide un arma. Pero, lamentablemente, hermanos, en el versículo 16, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda tu casa de tu padre. En el 17 le dice a sus hombres, Saúl le dice a sus hombres que vayan y los maten, ellos no quisieron. Y 18 dice: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Fue Doeg, edomita, acometió a los sacerdotes y mató aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada hacia hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Por las palabras de un hombre hubo una gran matanza. El poder de la lengua. En la lengua está el poder de la vida y la muerte, hermanos. Así como con los espías, con los 10 espías, así como con Doeg, edomita, así también como los amonitas. Si vamos al libro de Ezequiel, capítulo 25, los primeros 7 versículos. Profecía contra Amón. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón: oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor: por cuanto dijiste: ¡ea bien! Cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos, implantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová, porque así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma, con todo
tu menosprecio para la tierra de Israel. Por tanto, de aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. ¿Hay consecuencia en nuestras palabras, hermanos? Las hay. Otro ejemplo, hermanos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, los primeros 11 versículos. Nos habla sobre dos personajes, Ananías y Zafira. Pero antes de leerlos, leamos unos versículos atrás, en el capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había de entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál es el contexto, hermanos? La gente tenía muchas propiedades, tenía casas, y decían, esto no es tan importante. Entonces lo vendían. Y todo eso que habían vendido, el dinero que habían obtenido de vender sus heredades, sus casas, lo ponían delante de los apóstoles. Así que, ¿qué sucede? En el capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías dijo, yo también quiero ser parte de los que van a participar y dejar lo que venden. Ananías la vende en 100,000, se queda con 30,000, lleva los 70,000 y dice, esto es todo por lo que la vendí. En su corazón quiso engañar a los apóstoles. Sin embargo, palabras sabias dice Pedro, no has querido engañar a los hombres, has querido engañar a Dios. ¿Qué consecuencia hubo en sus palabras, en la decisión que tomó? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y después de unas 3 horas vino entonces Zafira, sin saber lo que había pasado. Pedro le dice a Zafira, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Nuestro ejemplo son los 70,000. Ella dijo, sí, claro, 70,000 fueron. Y Pedro le responde, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los hombres que han sepultado a tu marido y también te van a sacar a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Hay consecuencias, hermanos, entonces, de no refrenar la lengua? Sí las hay. Pero vámonos a un lado bueno, al lado positivo también, hermanos. Vamos a ver, con la reina Esther, en los capítulos 7 y 8. ¿Recordamos la historia de la reina Esther? Amán, un hombre malo, quería exterminar al tío de Esther, Mardoqueo. Y también se había hecho un decreto de que cualquiera del reino del esposo de Esther podía atacar a los judíos y robarles sus propiedades, quitarles sus cosas. Entonces, en estos capítulos 7 y 8, se descubre el engaño de Amán, y también la reina Esther le pide al rey que quite ese decreto que hizo, pero el rey no se podía contradecir a sí mismo.
Así que lo que hace él es dar un nuevo decreto, que los judíos, que el pueblo de Dios se podía defender. Podían defender su propiedad, sus tierras. Las palabras de una mujer sabia que entregó esa situación a Dios, porque se puso a orar con su tío y los demás que estaban en esa ciudad, se pusieron a orar. Ella habló en beneficio de su pueblo, por preservar la vida del pueblo de Dios. Habló correctamente, habló con verdad. ¿Hay bendición cuando hablamos bien, hermanos? ¿Hay buenas consecuencias? ¿Hay bendición? Amén. Nos apartamos del mal, hermanos, y entonces hay bendición. Veremos días largos. También con Pablo, el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 16, en los versículos del 11 al 40, a Pablo lo han encerrado en la cárcel. Y está encerrado en la celda más profunda. ¿Por qué? Porque había una mujer que tenía un espíritu de adivinación y estaba detrás de él y otro compañero, diciendo que estos eran los hombres enviados por Dios. Entonces, varios días después de esta situación, Pablo echa fuera el espíritu de adivinación que había en esa mujer, y los que eran los amos de esta señora, que lucraban, se enojan y entonces los encarcelan. Entonces, cuando entran a la prisión, les habían dado unos azotes, los metieron y los encierran. Pero ¿qué sucede? En los versículos 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces el carcelero despierta y viendo las puertas abiertas, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. En aquel tiempo, hermanos, cuando un soldado romano estaba encargado de cuidar a un preso, si uno se escapaba, el castigo se iba sobre él. Y muchas veces el castigo que era correspondiente era la muerte del soldado romano. Entonces él saca su espada, está a punto de matarse, y entonces Pablo clamó a gran voz diciendo: no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Las palabras de Pablo, él pudo haber dicho: pues no digo nada, él sabe cuál es la consecuencia. Pues ya, si él se mata, pues ya podemos caminar libremente, ya no ver el guardia. Pero lo detuvo. Sus palabras evitaron la muerte de ese hombre, de ese soldado romano, y hubo salvación para él y para su casa. Hay una gran bendición con nuestras palabras, hermanos, cuando hablamos la palabra de Dios, cuando hablamos vida. ¿Se acuerdan el ejemplo de los 10 espías? En Números 14, 36 y 38. Josué y Caleb, hermanos, ellos hablaron bien de la tierra de Dios. Ellos sobrevivieron, ellos entraron, ellos poseyeron la tierra. Aquellos otros 10 no, estos dos sí. Estos dos que creyeron a Dios y con sus palabras, con su boca, con su lengua, hablaron bien. Se logró el objetivo. Ellos pudieron entrar. Así que, hermanos, ¿cómo aplicamos todo esto nosotros? Debemos controlar nuestra lengua, reconociendo que es a través del Espíritu Santo, no a través de nuestras propias fuerzas, ¿verdad? ¿Cómo entonces lo logramos? Podemos aplicar lo que aprendimos en 1 de Pedro capítulo 3, del 8 al 10, apartándonos del mal, que nuestra boca no hable engaño, no haya maldad en nuestros labios, busquemos la paz y sigámosla, que nos amemos, que seamos misericordiosos, que seamos de un mismo sentir, que no devolvamos el mal por mal ni la maldición por la maldición, sino al contrario, bendigamos la vida de las personas. Mencionábamos hace un momento que la lengua puede edificar o puede destruir la vida de un niño. Los padres
gran responsabilidad tienen de hablar la palabra de Dios, que es vida para sus hijos, para edificar sus vidas, para bendecirlos. No juzgando, no criticando, sino enseñando, educando. Los que son maestros. Hace un momento nos mencionaba a lo que es maestra. Ella puede hablar verdad a sus alumnos, puede hablar vida a sus alumnos con la palabra de Dios. Un poquito más restringido, de cierta manera, de otra manera se maneja, pero hablando esa vida, hablando bien. Amén, hermanos. A veces tenemos muchas ganas de decirle a alguien sus verdades, puede pasar, pero debemos aprender a refrenar nuestra lengua, porque hay vida y muerte en ella, está el poder, y vamos a tener una consecuencia, buena o mala, de las palabras que hablemos. Así que, hermanos, me acuerdo de una historia de una hermana que cuando se casó, me rectifiqué ahorita la historia antes de contarla, que en su boda el esposo, su marido, la llevó a un rinconcito y la dejó ahí sentadita, bien bonita, y se fue el hombre, el marido, con sus amigos a festejar y la dejó ahí sola en la boda. Entonces ella pensó para sí misma: voy a tener una vida muy miserable. Con eso, sabiendo eso, voy a tener una vida muy miserable. Y desafortunadamente, 30 años después, tenía una vida miserable. Las palabras, hermanos, que nosotros digamos pueden bendecir o maldecir. Aún las palabras que hablamos hacia nosotros mismos, que ¿qué es lo que pasa? Que alguien va caminando por la sala y ¡pum!, se pega en el dedo chiquito del pie, y eso hasta uno lo hace hablar en lenguas. Y uno empieza a dar rienda suelta a la lengua y dice: no, hombre, es que menso, que tonto, que no me fijé, y la mesa, esta cochina mesa, de veras, y la quieren aventar y le quieren pegar. Todo un zafarrancho. ¿Es correcto, hermanos, hablar en contra incluso de uno mismo? No, hombre, es que qué despistado. No. Hablemos bendición, hermanos, y no maldición. Recordemos que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Que en la misma lengua de un hijo de Dios no puede haber bendición para el Padre y maldición para los hombres. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios, Padre, muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por este tiempo que hemos podido tomar para aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder domar nuestra lengua, a ser capaces de poner las situaciones en tus manos antes de pronunciar una palabra. Que seamos sabios y prudentes a la hora de hablar, a la hora de comunicarnos, a la hora de bendecir y edificar la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestras personas a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a controlar nuestra lengua. Ayúdanos a hablar bendición para aquellas personas que nos maldicen o aquellas personas que hacen mal contra nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, para honrarte a ti con nuestras palabras, con nuestras acciones, Señor. Porque cuando aprendamos a domar, a controlar nuestra lengua, podremos también controlar nuestro cuerpo, Señor. Todo esto lo pedimos para tu honra y para tu gloria, Padre. Amén. Muchas gracias, hermanos.